Bueno, buenas tardes. Para continuar un poco con la temática nuclear, bueno, soy Godino Darío, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe, ingeniero mecánico, y actualmente me encuentro realizando el doctorado en ingeniería y en la UNL. Bien. Bueno, antes de abordar la parte bien nuclear, este tema surge en un inicio como una inquietud de mis directores de profundizar, bueno, mis directores son Santiago Corso y Damián Ramajo, de abordar la simulación de generadores de vapor, pero en forma más detallada. Bien, yo en su momento, cuando estaba terminando una carrera de ingeniería, no conocía el CIMEC, gracias a un compañero que pudo dar una charla, Bruno Storti, me llevó al CIMEC, me presentó a la gente de ahí y me contó que había un grupo que trabajaba en la parte nuclear, que era la parte que a mí me interesaba abordar. En su momento, bueno, mis directores me propusieron como proyecto final tratar de modelar un generador de vapor, puntualmente unos que ya venían trabajando ahí en el CIMEC. Bien, como mencionó previamente Santiago, la mayoría de las centrales nucleares, o todas las centrales nucleares, poseen una serie de generadores de vapor. Puntualmente la central de embalse posee 4 generadores de vapor similar a estos. Estos equipos son unos equipos esenciales en una central, son los encargados de realizar la transferencia de energía entre el circuito primario y el circuito secundario. Todo el calor generado por el núcleo debe ser transferido a través de este haz de tubo en forma de U al circuito secundario, donde se genera el vapor que luego vamos a utilizar para turbinar. Bien, bueno, un generador de vapor posee un circuito primario que contiene las 2 calotas, una calota de entrada y una calota de salida, y unas de tubos en U. En general en este circuito se lo modela como si fuera monofásico para funcionamiento normal. Y luego disponen también un circuito secundario. El circuito secundario, ya la dinámica de flujo es un poco más compleja, debido a que vamos a tener inicialmente flujo monofásico y con una transición a una mezcla de vapor y agua. ¿Bien? Como probablemente ya hayan dado en algunas materias de tecnología del calor o termodinámica, este tipo de generador de vapor tiene una característica de funcionamiento que tiene una masa de recirculación de agua y vapor. Por ejemplo, cada kilogramo de vapor que estamos generando vamos a estar recirculando 5 kilogramos de agua. ¿Bien? Como por ejemplo las calderas acuatubulares. Bien, para el caso puntual de mi tesina de grado y después posteriormente en la tesis doctoral, lo que hicimos fue abordar un generador de vapor de la facilidad experimental RD14. Esta es una facilidad canadiense diseñada para ser equivalente en presiones de trabajo, temperatura y alturas a un Candu 6 como el de embalse, pero con dimensiones reducidas, y aparte es una facilidad experimental no nuclear. El calentamiento del fluido en el circuito secundario se realiza a través de un calentamiento eléctrico. Bien, acá no se alcanza a ver bien la tabla, pero por ejemplo el generador de vapor de la central embalse tiene 2109 tubos contra tiene 3540 tubos contra los 44 tubos que posee este generador de vapor. A su vez, bueno, este generador de vapor está dividido en una serie de etapas. La primera, el precalentador, en donde ingresa el agua por debajo de la temperatura de saturación, hasta alcanzar la temperatura de saturación dentro del circuito secundario. Una serie de baffles, en donde en cada uno de estos baffles vamos a tener distintas fracciones de vapor, unos orificios ecualizadores, un separador ciclónico y un secador. Y un elemento importante que es el Dunkamer, en donde va a retornar el agua de recirculación. Bien, como parte de mi tesina, inicialmente lo que hicimos fue primero entender bien cómo es el funcionamiento, porque en su momento habían desarrollado un modelo en RELAP conociendo cómo funcionaba, pero no se había comprendido bien cómo estaba construido adentro. Entonces lo primero que hice fue construir la geometría en SolidWorks. Luego de eso la estrategia fue simular de forma desacoplada el circuito primario y secundario.
El circuito primario, ambos circuitos se discretizaron, en donde en cada uno de esos volúmenes de control íbamos a resolver un conjunto de ecuaciones. Para el circuito primario la idea era, primero, estudiar cómo era el flujo dentro de las calotas de entrada y salida. A su vez, estudiar el caudal en los 44 tubos. En realidad eran en 44 tubos, porque lo que llegamos a observar ahí era que el caudal iba a ir variando en función a la posición de los tubos desde lo que se encontraban en el extremo hacia lo que se encontraban en el interior. Los del interior iban a tener un recorrido más corto que los exteriores. Luego lo que hicimos también fue modelar el circuito secundario. En esta parte la idea era poder obtener esa tasa de recirculación que poseen estos generadores de vapor. Bien, bueno, ya esto ya le va a resultar conocido. Utilizamos una estrategia similar a la que mencionó César, en donde resolvíamos el circuito secundario utilizando un modelo de dos fluidos, donde cada fluido, disculpen que se han corrido las ecuaciones, en donde cada fluido se trata en un marco euleriano y en donde en cada fracción, en cada volumen de control íbamos a tener una fracción de cada uno de estos fluidos. Se van a resolver las ecuaciones de continuidad, conservación de momento y energía para ambos fluidos y en donde cada una de estas ecuaciones va a estar pesada por un término, que es el término alfa de cada fase, y en donde como no vamos a resolver la parte interfacial entre una fase y la otra, lo que hacemos es meter términos de momento, de transferencia de momento. Estos términos de transferencia de momento serían, por ejemplo, la fuerza de drag, la fuerza de lift, la dispersión turbulenta. Bueno, hay una serie de términos que se contemplan. Bien, de este primer trabajo lo que hicimos fue asumir una tasa de evaporación constante sobre los tubos. Del modelo de RELAP que habían construido previamente mis directores, extrajimos esa tasa de evaporación. Esa tasa de evaporación la impusimos constante alrededor de todos los tubos. Y de esto lo que podemos lograr es obtener esa tasa de recirculación dentro del generador de vapor. A su vez analizaron los diferentes tipos de flujo, que eso nos llevó a comprender un poco mejor el generador de vapor, entender qué pasaba en estas regiones donde había flujos a contracorriente. Bueno, esta zona acá que se ve azul es porque se encuentra el precalentador y ahí no íbamos a tener cambio de fase. Bien. De esta primera parte, lo que surgieron una serie de dificultades que también motivaron mi tesis doctoral. Primero, la complejidad de simular la tasa de evaporación. Eso es algo que estoy abordando ahora, en utilizar una herramienta más inteligente para colocar o simular la evaporación en forma local. Luego, el elevado costo computacional de simular el circuito completo. El cambio de reología de las fases, principalmente porque al principio tenemos un flujo monofásico y vamos a cambiar de agua vapor en agua, en gotitas de líquido en vapor. Y bueno, modelar correctamente la transferencia interfacial entre las fases. Y por último, lo que voy a mostrar ahora es la transferencia de energía entre el circuito primario y secundario. Bien, para esta parte lo que hicimos fue agarrar el precalentador. El precalentador no es más que un intercambiador de casco y tubo con una geometría un poco más compleja. Bueno, también esto del grado nos enseña a calcular intercambiadores de calor con correlaciones empíricas, muy utilizadas en la industria, que de hacer las simulaciones y comparar vimos que en general sobreestiman los coeficientes de transferencia térmica y son a veces un poco pobres en estimar correctamente la pérdida de carga. De todos modos son muy utilizadas y en cada cálculos en general de intercambiadores de calor son muy útiles. Bien, lo que hicimos inicialmente, primero queríamos elegir
el modelo de turbulencia correcto para este tipo de problema. Llegamos a la conclusión de que el modelo que mejor se adaptaba era el modelo K-OMEGA-ST. Luego lo que hicimos, que esto estuvo interesante y lo comparamos contra experimentos, es calcular el coeficiente del NU sobre un tubo individual para cada posición angular. Esto sería la posición angular y este es el coeficiente NU. Habitualmente cuando uno calcula el NU, calcula un coeficiente de transferencia global sobre un tubo, no punto a punto. Si después integramos esta curva, nos terminaría dando el coeficiente de transferencia global en un tubo. Bien, esto lo comparamos con una serie de experimentos. Una vez que obtuvimos el coeficiente de transferencia, perdón, el modelo de turbulencia correcto, agarramos una fracción del precalentador que nos interesaba y lo simulamos utilizando una estrategia que se llama CHT, que es transferencia de calor conjugada, en donde vamos a resolver el circuito primario, secundario, serían dos fluidos, y el sólido, en donde se acoplan de forma térmica. El circuito, los medios fluidos se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes y el sólido se van a resolver en la ecuación de difusión. Bien, de acá comparamos el coeficiente global de transferencia térmica con las correlaciones empíricas y con el modelo de Rela. Tuvimos un muy buen acuerdo con respecto a las correlaciones y se ajustaban muy bien con lo que predecían empíricamente. Otro aspecto importante fue obtener la pérdida de carga, en donde vimos que la mayor pérdida de carga era en esta región donde el flujo cambiaba de sentido. Observamos una región de recirculación en la placa, en el bafle, perdón. Y a su vez lo otro importante es que este modelo de intercambiador geométricamente no son equivalentes a lo que las correlaciones en general se utilizan. De todos modos, las correlaciones aún así respondieron bien a este tipo de geometría. Bien, y la segunda parte de lo que le voy a presentar es la simulación computacional del reactor nuclear TRIGA. Este trabajo no es parte de mi tema central de tesis, sino que es un trabajo que empezamos a realizar con un grupo de Brasil como parte de una movilidad de posgrado que tiene la universidad, en donde uno va a hacer una estancia de posgrado en otro país. Es una experiencia muy buena dentro del doctorado. En general, bueno, se tratan de buscar temas que sean directamente relacionados con nuestro tema, con el tema de tesis, y en general a mis directores trabajar sobre reactores experimentales era un tema interesante a abordar. Bien, este reactor no es más que una pileta donde tiene el reactor en el fondo, y vamos a tener dos circuitos, un circuito secundario donde va a estar conectado a una torre de enfriamiento, y el circuito primario, que es el que refrigera la pileta. Bien. La idea de este trabajo era, junto con el grupo de Brasil, era cortar el suministro del circuito primario y dejar que el reactor funcionando a plena potencia, que plena potencia de este reactor es de 100 kilowatts, ver cómo evolucionaba la tasa de temperatura y cómo era el comportamiento del flujo en su interior. Bien, nuevamente nos dispusieron de una serie de planos bastante rústicos. Desarrollamos toda la geometría completa de la pileta. Acá se ve un detalle de lo que es el núcleo, una serie de tubos en donde cada uno de estos tubos va a tener un sector de material combustible, un sector de grafito donde no va a disponer de potencia. Bueno, de esto se hicieron simplificaciones geométricas bueno, primero se estudió cómo imponer la potencia en el núcleo. Tiene una distribución de potencia senoidal en lo que respecta al eje axial y una distribución radial a su vez. También observen que se hicieron algunas simplificaciones en lo que es a la geometría en sí, y acá se muestra un detalle de la malla construida. Esta simulación, este modelo requirió aproximadamente 3,5 millones de elementos. Se utilizó un solver que es el Bojan-Pimple-Font del paquete OpenFOAM, y se simuló ahí en el clúster del CIMEC, en donde cada simulación duraba aproximadamente 6 días. Esas simulaciones eran de larga duración, se simulaban
ciclo de funcionamiento de 1 hora y media, 2 horas de funcionamiento del reactor. Bueno, acá lo que interesaba comparar era el CFD con lo que habían obtenido en RELAP, el grupo de Brasil, y a su vez con datos experimentales. Se obtuvo un buen acuerdo entre lo que predijeron con el código de RELAP y lo que obtuvimos nosotros. Acá se ve cómo evoluciona la temperatura dentro del reactor y cómo son las líneas de corriente dentro del mismo. Se ve que al principio el reactor funciona por convección natural dentro del núcleo, que eso es lo predecible. Y en la parte exterior también vamos a tener una zona de recirculación. Luego de un determinado régimen se vuelve completamente caótica esa circulación dentro de la pileta. Perdón. Bueno, acá lo que queríamos mostrar era cómo iba evolucionando la temperatura y las líneas de corriente. Esto se trabajó para un determinado periodo de 960 segundos. ¿Bien? ¿Para qué? Aguarda. Pasarlo, Santi, así. Bien. Bueno, y lo último que se hizo con respecto al reactor era estudiar cómo era la evolución de temperatura dentro del núcleo. Inicialmente, lo interesante de esta parte es observar que la temperatura, como es esperado, aumenta, haciendo promedios en volumen en cortes transversales en el núcleo, pero en la zona superior veíamos que la temperatura, haciendo un promedio en superficie, bajaba. Eso es porque teníamos en un determinado régimen que ingresaba flujo por la parte radial exterior del núcleo. En esta zona acá se ve que la temperatura promediada en la superficie baja. Y eso es porque en la parte exterior, en donde los materiales no son combustibles sino son de grafito, no generan temperatura, entonces hacía un reingreso de fluido. Bien, y lo último que les voy a mostrar es, bueno, esto es un modelo que está trabajando puntualmente en mi codirector junto con un compañero que empezó este año, ahí lo mencionó Santiago Joan, que es un modelo en donde simulan, por un lado, un modelo 3D, CFD 3D, acoplado con una condición de borde dinámica, en donde el otro circuito es un circuito tipo 0D, 1D, en donde vamos a resolver una ecuación donde ponemos las pérdidas de carga para cada uno de los componentes. Por ejemplo, un intercambiador de calor, una bomba, un purificador, una válvula. La idea de esto es seguir trabajando con este grupo de Brasil y modelar el circuito secundario y primario del reactor Triga con esta estrategia y la pileta del reactor con una estrategia tipo 3D. Bien, acá lo que queríamos mostrarles cómo cuando al reactor se lo está funcionando en circulación forzada, o sea que va a estar alimentado por el circuito secundario, se apaga la bomba. Cuando se apaga la bomba se empieza a ver que ese régimen de funcionamiento que tenía de circulación forzada se empieza a frenar el fluido dentro del núcleo hasta que nuevamente empieza a funcionar solamente por convección natural, solamente dentro del núcleo y no dentro de la pileta. Bueno, muchas gracias.